En nuestro primer día en París haremos un tour por los principales monumentos y lugares de interés. Visitaremos el Museo del Louvre, donde se encuentra la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y recorreremos el pintoresco barrio de Montmartre. Hola amigos y bienvenidos a París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor, la ciudad de la cultura y la ciudad que os invitamos a que descubráis con nosotros. Dejando un poco de lado los prejuicios, para una primera toma de contacto con la ciudad y sus principales atracciones turísticas, haremos un tour en el bus turístico. Con el ticket, durante todo el día se puede subir y bajar del bus todas las veces que quieras, pudiendo así visitar cada lugar con tranquilidad. Seguimos aquí en París y estamos a puntito de entrar a uno de los museos más visitados del mundo, que es el Museo del Louvre. Y sin más, acompáñennos a descubrir este maravilloso museo. Bueno, sabéis que esto es un museo súper grande, no se puede recorrer en un día, así que lo que recomendamos es que vengan aquí a este punto de información y podéis acceder a planos que están prácticamente en casi todos los idiomas. El Museo del Louvre alberga una de las mayores colecciones de obras de arte del mundo, en exhibiciones permanentes y temporales. El museo es inmenso y dicen que se necesitarían 100 días para contemplar todas sus obras. Recomendamos visitarlo más de una vez si se dispone de tiempo, o si no, seleccionar de antemano qué se quiere ver y hacer un itinerario. Esto es realmente enorme, señores. Sandro Filippelli de Botticelli.
podrán ver, esta sala está muy concurrida y es por el hecho de que aquí se encuentra la Gioconda. Hola mi gente, nos hemos subido a este trencito que hace un recorrido por el barrio bohemio de la ciudad de París. Todo esto para seguiros mostrando lo hermoso que es esta ciudad. El barrio de Montmartre es un auténtico pueblo lleno de encanto, de calles empedradas, encaramado en la cima de una colina en el distrito 18, en el corazón de París, que no ha perdido nada de su atmósfera que a tantos artistas atrajo en los siglos XIX y XX. Es todo un placer pasear por sus pintorescas callecitas, contemplar la imponente Basílica del Sagrado Corazón y la coqueta iglesia romana de San Pedro, disfrutar de sus bistros y, por qué no, posar para alguno de sus magníficos artistas y llevarse un inmejorable recuerdo. Con la copita de champán, pues parece como un cóctel de frutas, helado de vainilla, mousse de chocolate con frambuesa, y esto es como, no sé, un dulce. Crème brûlée.
un turista. Aquí tengo al amigo excelente, dibujante, Ramón Corrales, no. haciéndome un retrato. François. Eduardo Padilla. Aquí con los artistas franceses del barrio bohemio. Muy bien, muy bien. Très bien, très bien. Très Viva bien, Cuba. très bien. ¡Viva Cuba! Viva Cuba Libre. ¡Viva Cuba libre! Chao. ¿Qué estás comiendo? Bueno, yo me he pedido una pizza, margarita, a mí me gusta así, simple. Por acá hemos pedido Sopa de cebolla, que es típico plato francés, sopa de cebolla, que tiene su quesito, tiene su queso pan. y una crema, huevo y aquí tiene queso. Quesito adentro. Bon appetit. Buen apetito. Bueno, familia, ha sido un día maravilloso, intenso, pero maravilloso, y estamos cansadísimos. Y para cerrar con broche de oro y endulzarnos un poquito la vida, como decimos en Cuba, nos hemos pedido, para cerrar esta noche, este postre típico, tarta de manzana con helado de vainilla. Caliente, tarta de manzana que está caliente. Exactamente. Así que, Yo ya puse aquí. nada. Prueba. Muy bueno. This is la vie en rose. En nuestro segundo día en París visitaremos las tumbas célebres en el cementerio de Père-Lachaise. Descubriremos el tesoro escondido de París, la Santa Capilla, con sus vitrales y sus reliquias. Recorreremos el palacio y los jardines de Versalles. Haremos un crucero por el Sena a la puesta del sol y pasearemos por el barrio latino. Versalles vivió el máximo apogeo de la Francia de Luis XIV y un siglo después también su mayor destrucción, con la abolición de la monarquía, tras la victoria de la Revolución Francesa, que culminó con la decapitación en la guillotina de Luis XVI y María Antonieta. La vida diaria de Versalles giraba alrededor del rey y todo era teatralizado por funcionarios y artistas que lo adulaban y le cumplían todos sus caprichos. La Galería de los Espejos fue construida con el objetivo de deslumbrar a los visitantes de Luis XIV. Esta galería fue todo un acontecimiento en el siglo XVII, porque por primera vez se hicieron espejos grandes, donde las personas se podían contemplar de cuerpo entero. Las conspiraciones e intrigas eran la tónica dominante de Versalles, que se fraguaban entre fiestas, juegos de naipes, teatros y orgías. Estas inspiraron a escritores como Alejandro Dumas a escribir, por ejemplo, El hombre de la máscara de hierro, que habla de un hombre que estuvo prisionero toda la vida llevando una máscara de hierro para ocultar su identidad, y según el autor, no era otro que el hermano gemelo de Luis XIV. Aunque los historiadores piensan que existió este enmascarado prisionero, creen que no tenía parentesco con Luis XIV, aunque la leyenda continúa hasta hoy.
Este lujo obsceno del palacio contrastaba con la creciente situación de pobreza de los campesinos, ahogados por los impuestos de la corona. Por esta desigualdad se germinó la Revolución Francesa. No hay duda de lo egocéntrico que era el Rey Sol. Todo el palacio está lleno de retratos, pinturas, esculturas, relieves y estatuas de él. Seguimos en París y hoy vamos a visitar Père-Lachaise. Bueno, la pronunciación quizás no está muy acá, teniendo en cuenta que lo mío no es el francés. Este es el cementerio más visitado del mundo. ¿Qué tiene este cementerio para ser el más visitado del mundo? Bueno, pues que aquí yacen los restos de numerosas celebridades como son Chopin, María Callas, Jim Morrison y Rossini, entre otros. Así que sin más, vamos con nosotros a descubrir este lugar. Bueno, mi gente, estamos en el sepulcro de gran Jim Morrison, de Doors. Así que, bien interesante, pero me ha llamado algo la atención. Miren las prendas que les dejan sus fans aquí. En la isla de Cité, al lado del Palacio de Justicia o la Conciergerie, se esconde el gran tesoro de París, la Santa Capilla. Luis IX la hizo edificar en 1242 para conservar las reliquias de la Pasión de Cristo, la más conocida de ellas la corona de espinas. Estas reliquias habían pertenecido a los emperadores de Constantinopla desde el siglo IV, y Luis IX las compró por una fortuna, incrementando el prestigio de Francia y de París, convirtiéndolas en la segunda capital de la cristianidad después de Jerusalén. Las vidrieras cuentan la historia de la humanidad. Desde aquí podemos ver las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. El 15 de abril de 2019 sufrió un devastador incendio, conmoviendo al mundo entero. Las obras continúan sin cesar desde entonces y volverá a abrirse al público en el 2024. Puente de los Enamorados, señores. Aquí está. El paseo imprescindible en París es el del crucero por el río Sena. Ante nuestras maravilladas miradas desfilan los más preciosos monumentos de la ciudad: Notre Dame, la Torre Eiffel, el Gran Palais, el Louvre. Es un paseo muy relajante y romántico.
Bueno, familia, se acabó lo que se daba, como decimos allá en mi patria, en Cuba. Hasta aquí llegó el crucero, ha sido increíble, así que ya saben, lo recomendamos 100%, no lo dejen de hacer. ¡Chao! El barrio latino, ubicado frente a Notre Dame, es uno de los más concurridos y animados de la ciudad. Aquí se encuentra la famosa librería Shakespeare & Go. Sus estrechas calles y callejones contrastan con las grandes avenidas de la ciudad. Aquí se encuentran los bares y restaurantes de todos los lugares del mundo, griegos, italianos, mexicanos. Este barrio siempre fue famoso entre intelectuales y escritores de todos los tiempos, gracias a que aquí se ubica la Universidad de la Sorbona, la primera universidad que impartía el latín. De ahí viene su nombre, el Barrio Latino. Amigos, esta es nuestra última noche aquí en París. Y bueno, estábamos dando un paseo por aquí por el Barrio Latino y nos encontramos este pequeñito restaurante mexicano. Nos dio ganas de comer comida mexicana hoy. Hemos pedido unos guacamoles con nacho, 2 empanaditas y tal. Y ahora va a venir, ¿qué fue lo que pedimos, amor? Burritos. Ahora van a venir 2 burritos. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le domaine national du château de Versailles est fermé depuis 18 heures. Veuillez vous diriger vers les sorties s'il vous plaît. La policía, mami.